Los salones del té Willow. Los salones del té Willow fueron diseñados por el arquitecto Charles Rooney Mackintosh, quien nació un 7 de junio del año 1868. Fue arquitecto, diseñador y acuarelista de nacionalidad escocesa, que tuvo una importancia fundamental en el movimiento Arts and Crafts y que además fue el máximo exponente del Art Nouveau en Escocia. Fue el padre de Elizabeth Nicol Rooney, quien también siguió sus pasos. Él saltó a la fama después de exponer sus muebles en la Secesión de Viena en 1900 y formó parte del grupo The Four, los Cuatro, de la Escuela de Glasgow, creado en 1897, siendo su principal figura junto a su mujer Margaret MacDonald, la hermana de esta Frances MacDonald y el marido de esta última. Tomó elementos del Arts and Crafts y fue muy bien aceptado por la oposición al Art Nouveau belga. Fue un héroe para la Secesión. Fue uno de los arquitectos más destacados entre los personajes vinculados al Art Nouveau, incluyendo a Victor Horta, pero después de 1913 no recibió más encargos y murió en la miseria en el año 1928. Una miseria que lamentablemente también está relacionada con su afición a la bebida. Entre sus principales obras se encuentran la Will House, The House and Lover en Glasgow y una de sus principales, los salones del té Willow, quien personalmente es una de mis favoritas. Los salones del té Willow abrieron sus puertas en octubre de 1903, ganándose rápidamente el beneplácito del público y convirtiéndose en el más famoso de muchos salones de té inaugurados en Glasgow entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Historia. En 1896, Mackintosh conoció a una empresaria local, la señorita Tay Cranston, hija de un comerciante de té en Glasgow y firme defensora del movimiento de la templanza, el cual fue un movimiento social en contra del consumo de alcohol. Este movimiento se estaba volviendo cada vez más popular en la ciudad a finales del siglo, y la señorita Cranston consiguió la idea de abrir unos salones de té donde la gente se pudiera reunir a conversar y relajarse consumiendo bebidas, pero estas sin alcohol. En 1896, el arquitecto fue contratado para realizar los murales de los nuevos salones de té en Buchanan St., diseñados y construidos por George Washington Bruni. Mackintosh diseñó frisos estarcidos que representaban parejas de figuras femeninas rodeadas de rosas de las salas de las mujeres. También decoró el comedor y la galería de los fumadores. El siguiente encargo, en 1898, diseñó los salones que ya existían en Agreville St., el mobiliario y los interiores, apareciendo por primera vez la silla de respaldo de Mackintosh, tan conocida en años posteriores. En 1900, Miss Cranston le encargó la renovación de la habitación del salón de té, ubicada en la calle Ingram. El trabajo de Mackintosh dio como resultado la creación del comedor blanco. Los clientes que accedían al salón desde la calle Ingram pasaban a través de un pasillo separado de la sala principal por una pantalla de madera con cristales emplomados, incrustados, que permitían deslumbrar para el ambiente principal, lo cual creaba un aspecto diferente a lo que teníamos a la época, lo cual creaba una ilusión diferente. Finalmente, en 1903, Mackintosh fue el responsable del diseño de los nuevos salones en la calle Society Hall. A toda su disposición interna y el tratamiento arquitectónico interior del edificio resultante llegó a ser conocido como los salones del té Willow, y la obra más conocida e importante del arquitecto y de la señorita Cranston. En conclusión, podemos tener en cuenta que el arquitecto fue ganándose la confianza de la señorita a través de cada uno de sus buenos trabajos, como muestras de perseverancia y del buen trabajo que éste realizó. Situación. Los salones del té Willow estaban situados en un estrecho solar en el corazón del centro comercial de Glasgow, Escocia, conocida como The Style Mile, que va desde la calle Harihal a Buchanan City, de allí hasta Suchinghall City, concretamente en el 119 al 121 de Buchanan City. La ubicación seleccionada por Miss Cranston para los nuevos salones del té eran las de un antiguo almacén de 4 pisos, en un sitio estrecho del entramado urbano, en el lado sur de la calle de Society Hall. El nombre de Society Hall deriva de south, la palabra escocesa para un árbol de sauce, y de hout, la palabra escocesa para la palabra prado. Esto proporcionó el punto de partida para Mackintosh y MacDonald para los temas de diseño. Una importante restauración en el edificio original obligó a la nueva propietaria de los salones del té y del nombre Willow Tea Rooms, Miss
Mulholland a trasladarse al 119 de Sochill Hall East. Pese al traslado de la casa de té, las autoridades han establecido que el edificio original, diseñado por Mackintosh en el año 1903, es oficialmente el de Willows Tea Rooms, y así será nombrado después de su reapertura, aunque ya no queden rastros de ese antiguo uso. Concepto. Para cumplir el propósito concebido por la señorita Cranston de ofrecer un lugar para reuniones sociales tranquilas y sin consumo de alcohol, los salones del té disponían de diferentes habitaciones o ambientes en el mismo edificio. Dentro de la estructura existente, Mackintosh había diseñado una serie de espacios con diferentes funciones y decoración para que disfrutara el cliente de Glasgow. El concepto de diseño tuvo en cuenta de crear un lugar para las chicas que se encuentran con sus amigos, para los hombres descansados de trabajo en la oficina o un oasis en el centro de la ciudad. Después de haber trabajado con Charles Rooney Mackintosh, otros proyectos de la señorita Grace Cranston se encargaron para rediseñar el edificio de Sochill Hall East, comprado en 1901. Mackintosh se inspiró en el nombre de la calle de Sochill Hall, que en el viejo escocés se traduce como Callejón de los Sauces. Tras la muerte de su marido en 1919, Kate Cranston abandonó los salones del té y el edificio en la calle 217 de Sochill Hall. Tuvo diferentes usos hasta que en diciembre de 1983 otra mujer, con el nombre de Annie Mulholland, volvió a abrir los salones del té Willow. Espacios. La renovación del viejo edificio de la calle Sochill Hall duró 2 años. Mackintosh controló desde los aspectos arquitectónicos internos y externos hasta el diseño de los cubiertos y la vestimenta de los camareros. De la reforma de las salas habilitadas que ocupan todo el edificio, en planta baja había 2 salas, una abierta al frente y otra en la parte de atrás. En el segundo piso, en tonos oscuros para la sala de bailar y la sala de fumadores. Las diferentes habitaciones estaban decoradas siguiendo el código de claro femenino y oscuro masculino. La sala de té para las señores era blanca, plata y rosa el comedor. En la parte trasera estaba revestido con madera de roble y tela gris. Probablemente era bastante oscuro, excepto en el centro donde recibía luz de la galería iluminada porque la tenía encima. El sótano contenía vestuarios y lavabos, así como las cocinas. Planta baja. La planta baja se extiende hacia atrás con un altillo que tiene vista sobre el salón de la planta inferior y un ventanal que permite la entrada de luz desde la calle. Unas escaleras conducen a esta planta, que en forma de altillo continúa hacia la tercera y cuarta planta. En la planta baja había un salón de té para las damas en la parte delantera y un comedor para todo público en la parte posterior, con una galería de té por encima de ella decorada con tonos rosados, blancos y grises, creando un aspecto de rosedal. En esta planta se establece la entrada que se retrae, con una larga ventana de pequeños cristales en la lateral y cortinas que expresan una discreta bienvenida. Este frente fue sorprendentemente un nuevo de Glasgow y ayudó a hacer publicidad de los salones de té. También era un nuevo de la obra de Mackintosh, aunque las formas modeladas quizás deben algo de la geometría suave de las casas vernáculas de Escocia, que Mackintosh había aprendido a manejar en Windy Hill y en la Casa de la Colina. Planta primera. En la primera planta y mirando al frente detrás, la ventana bombada se encuentra en la habitación de lujo que fue originalmente el baño de mujeres. En esta habitación siempre fue considerada como la joya de la corona y en ellas las señoras no tenían inconveniente pagar algunos centavos más por su taza de té. Su distribución y decoración era la más conocida de los realizados por Mackintosh para los salones de té. Destacaban sus blancas paredes, sus sillas de alto respaldo pintadas en color plata, manteles blancos, vajilla con conefas azul de sauce, alfombra gris, tapizados en morado, esmaltes en tonos de color pastel, principalmente rosa y malva, y la famosa puerta con vitrales. Todos estos elementos se combinan para crear un brillante y elegante, muy celebrado por la sociedad del momento, el cual esto se les hacía algo muy nuevo y abrumador. Restauración. En el primer piso de los salones de té fue restaurado en el año 1980, conservando su galería de columnas cónicas, su techo de celosía y sus balaustradas. Todo de madera pintada en color blanco con pequeñas áreas en malva. Se hicieron copias de las puertas originales del salón que tenían placas de peltre e inscripciones de cristal opaco y teñido y realizadas a mano. Detalles constructivos. Fachada.
La fachada del edificio de 4 pisos se acopla cuidadosamente en cuanto a su forma, su contexto urbano, alineando su cornisa superior de los edificios laterales. Las plantas inferiores más abiertas al público se distinguen de las superiores más privadas, mediante una cornisa intermedia de grandes ventanales centrales que contrastan con las ventanas más pequeñas de la última planta. Un detalle que sí distingue el edificio de Mackintosh del de los vecinos es la fachada revestida de estuco blanco, que resalta entre las ya existentes de mampostería oscura. También destacan las pequeñas ventanas acristaladas, los marcos de hierro, los apoyos de las ventanas y las intersecciones de azulejos ornamentales, que dan al edificio una elegancia y ligereza apropiadas para su propósito. La fachada es una composición asimétrica, simultáneamente diseñada. Las dos primeras plantas tienen grandes ventanales centrales, aunque la puerta de acceso se coloca en una lateral. El segundo piso tiene un pequeño vuelo sobre la primera, lo que las ventanas del primer piso y la puerta del segundo piso están ligeramente empotrados. Los dos pisos superiores tienen ventanas grandes en un lateral, encima de la puerta, abiertas en un arco abovedado, probablemente realizado por el arquitecto para albergar al interior de las escaleras de comunicación vertical, y dos más pequeñas en uno de los laterales. La fachada se terminó en estuco de color blanco, color claro completamente liso, en bordes de planta baja, y la primera se colocaron 2 hileras de mosaicos cuadrados en tonos negros y morados. Otra columna de mosaicos más grandes marcaba el segundo y tercer piso, al igual que la parte inferior de las cornisas cuyos mosaicos se colocaron en el dintel, revelando al segundo piso. Ventanas. Al igual que en los pisos inferiores, la reconstrucción realizada por Mackintosh a las ventanas del segundo y tercer piso tenían mosaico metálico con vidrios pequeños, acristalamientos de vidrio emplomado. Aunque la forma de cada piso era diferente, las ventanas del segundo piso fueron tratadas en dos secciones. La sección superior tenía profundos relieves, mientras que la más baja se acostaba al ras de la pared, con 2 o 4 sectores de apertura que formaban un arco. En el tercer piso de cada ventana era una franja de aspecto convencional, las de derecha casi eran al ras de la pared y las de izquierda con un profundo relieve. Como conclusión, puedo decir que es una obra que lleva a la cúspide de un arquitecto, una obra que tras la evolución de sí misma logró que el arquitecto diese lo mejor de sí, una obra que simplemente es bella, una obra que es funcional y que logró con su cometido principal. Es interesante ver cómo los arquitectos nos desarrollamos con el paso del tiempo hasta lograr conseguir un proyecto de estas magnitudes. Para mí es una obra muy interesante porque tenemos recorridos muy espirituales dentro de la misma. Puedo caminar dentro de un espacio y entrar a otro y sentirme que estoy en un sitio completamente diferente. Puedo ver todos sus detalles de frente y decidir que estoy en un lugar de lujo. Puedo sentir cómo la obra acoge a la persona que está dentro de ella. Simplemente es una obra muy interesante, a la cual estoy feliz de haber podido explicar este día. Gracias.